Mi novio me robó mi proyecto de la universidad para graduarse él solo, pero no sabía que yo ya lo había denunciado por plagio y ahora está expulsado de por vida. Todo empezó así. Llevaba 3 años de relación con Tomás. Estábamos en el último semestre de ingeniería civil. Siempre fuimos esa pareja que todos veían como un equipo perfecto. Yo era la aplicada, la que pasaba noches enteras haciendo cálculos estructurales y diseños en Revit, mientras que él tenía la facilidad de palabra y los contactos. Durante toda la carrera le ayudé con sus entregas, pero para el proyecto final de grado, las cosas fueron distintas. El proyecto consistía en el diseño estructural de un puente sostenible para una zona rural de difícil acceso. Era el trabajo de nuestra vida. Del dependía no solo nuestra graduación, sino también una beca de posgrado en el extranjero y la posibilidad de ser contratados por una constructora importante. Trabajamos en esto durante 8 meses. Bueno, en realidad, yo trabajé el 80% del tiempo. Yo hice las simulaciones de carga, los presupuestos, los planos de detalle y la memoria técnica. Tomás se encargaba de la parte estética y de la redacción de la justificación social. Yo confiaba plenamente en él. Compartíamos una carpeta en la nube donde íbamos guardando cada avance. Él era el administrador de esa carpeta porque manejaba mejor las herramientas de organización digital. A falta de una semana para la entrega final, empecé a notar a Tomás muy distante. Llegaba tarde a nuestras sesiones de estudio, ponía excusas sobre su familia y siempre tenía el celular bloqueado. Pensé que era el estrés de la graduación. Una noche, intenté entrar a la carpeta compartida para revisar los últimos planos de los estribos del puente. El acceso me fue denegado. Me quedé mirando la pantalla durante 5 minutos. Pensé que era un error del servidor. Intenté entrar de nuevo y apareció un mensaje claro: el administrador ha revocado su acceso. Llamé a Tomás de inmediato. No me contestó. Le envié 10 mensajes. Me dejó en visto. Esa noche no pude dormir. Fui a su apartamento a las 6 de la mañana. Me abrió la puerta despeinado y con cara de pocos amigos. Le pregunté qué pasaba con la carpeta y me dijo, con una frialdad que me heló la sangre, que el proyecto ya estaba terminado y que ya lo había subido al portal de la universidad. ¿Cómo que lo subiste?, le pregunté. Teníamos que revisarlo juntos por última vez. ¿Y mi nombre? ¿Por qué no puedo entrar a la carpeta? Beatriz, tienes que entender algo, me dijo, sin dejarme entrar a su casa. Me di cuenta de que tu aporte no fue tan significativo. Yo tuve que corregir casi todos tus cálculos porque estaban mal. El diseño final es mío. No podía arriesgar mi nota por tu falta de precisión. Me quedé sin palabras. Me estaba robando 8 meses de trabajo de 16 horas diarias en mi cara. Me estaba diciendo que la persona con la que planeaba casarme y tener una vida me estaba dejando fuera de mi propia graduación. Tomás, yo hice los planos. Yo hice el análisis de suelos. Tú ni siquiera sabes usar el software de simulación sísmica. No puedes hacer esto. Ya lo hice, respondió. El sistema ya cerró la entrega para proyectos individuales. Yo me graduaré con honores y tú, bueno, tendrás que repetir el semestre. Es lo justo, para que aprendas a trabajar mejor. Me cerró la puerta en la cara. Me senté en el suelo del pasillo de su edificio. Me faltaba el aire. Sentía un vacío en el estómago que me quemaba. Pero entonces, recordé algo. Durante toda la carrera, mi padre, que también es ingeniero, me enseñó a ser paranoica con mi trabajo. Beatriz, guarda siempre una copia física y digital fuera de la red, me decía, y lo había hecho. No solo eso, en cada plano y en cada hoja de cálculo que yo diseñaba, escondía una marca de agua digital casi invisible con mis iniciales y mi número de identificación estudiantil. También había programado un registro de actividad en los archivos de Revit que guardaba cada minuto que yo pasaba editando el diseño. Tomás no sabía nada de eso porque él nunca se tomaba la molestia de revisar las propiedades de los archivos. Fui directo a la facultad. No lloré, no tenía tiempo para llorar. Mi futuro estaba en juego. Fui a la oficina del profesor Vargas, el coordinador de la carrera y tutor del proyecto. Le pedí una reunión de emergencia. Me vio tan pálida que me dejó pasar de inmediato. Le conté todo. El profesor Vargas me miraba con incredulidad. Tomás era uno de sus alumnos favoritos por su carisma. Beatriz, es una acusación muy grave, me dijo Vargas. Tomás subió el proyecto anoche a las 11. Es un trabajo impecable. Dice que lo hizo solo porque tú no cumpliste con los plazos. Profesor, yo diseñé cada tornillo de ese puente. Tomás no sabe ni qué es un momento flector. Tengo las pruebas. Saqué mi disco duro externo. Le mostré la bitácora de trabajo de los últimos 8 meses. Le mostré las versiones anteriores de los archivos, las fechas de creación y, lo más importante, le mostré cómo extraer la marca de agua oculta en los planos que Tomás ya había entregado.
Vargas se puso sus lentes y se acercó a la pantalla. Vio mis iniciales aparecer en los códigos de los planos estructurales. Vio que el tiempo de edición de Tomás en los archivos originales era de apenas 3 horas, mientras que el mío superaba las 1200. Esto es plagio, susurró Vargas. Y no solo eso, es fraude académico agravado por robo de propiedad intelectual. Quiero denunciarlo formalmente ante el Consejo de Ética, le dije con una voz que no parecía la mía. No solo quiero mi nota, quiero que él pague por lo que hizo. El proceso se activó de inmediato. El Consejo de la Universidad citó a Tomás a una audiencia de emergencia 3 días después. Yo no le dije nada. Él seguía actuando como si nada hubiera pasado. Incluso me envió un correo pidiéndome que aceptara la realidad y que no hiciera un escándalo si no quería quedar como la novia despechada. Llegó el día de la audiencia. Tomás entró al salón con una sonrisa de suficiencia, cargando su laptop y su título de estudiante estrella. Cuando me vio sentada al lado del decano y del asesor legal de la universidad, su sonrisa se desvaneció. Tomás, hemos revisado tu entrega, dijo el rector Valenzuela. Es un diseño brillante. ¿Podrías explicarnos cómo calculaste la resistencia a la torsión en el pilar central bajo condiciones de viento extremo? Tomás se quedó mudo. Empezó a sudar. Tartamudeó algo sobre coeficientes estándar y consultas externas. No tenía ni idea. Beatriz, ¿podrías explicarlo tú?, preguntó el rector. Me levanté. Durante 15 minutos, desglosé cada ecuación, cada decisión de diseño y cada material que yo había seleccionado. Expliqué por qué el acero de alta resistencia era necesario en ese punto específico y cómo los sensores de fibra óptica monitorearían la salud estructural del puente. Cuando terminé, el silencio en la sala era sepulcral. Tomás intentó gritar que yo le había robado sus ideas, que yo era su asistente y que él me dictaba todo. Fue patético. El decano sacó el informe del Departamento de Informática. Tomás, hemos rastreado el origen de los archivos que subiste. Todos fueron creados en la computadora de Beatriz meses antes de que tú los tocaras por primera vez. Además, encontramos tus intentos de borrar el acceso de ella a la nube común. Tomás se derrumbó. Empezó a llorar, pidiendo perdón, diciendo que lo hizo porque tenía miedo de no graduarse, que sus padres lo presionarían si fallaba. El plagio es la falta más grave en esta institución, dijo el rector, pero lo que tú hiciste fue una traición premeditada para destruir la carrera de una compañera. La resolución fue inmediata. Tomás fue expulsado de la universidad con efecto inmediato. Se le revocaron todos los créditos del semestre y se le prohibió volver a inscribirse en cualquier programa de la institución de por vida. Además, la universidad envió una circular a las demás facultades de ingeniería del país informando sobre el fraude. Prácticamente, su carrera como ingeniero murió ese día. Yo me gradué con honores. El proyecto fue calificado como el mejor de la década en la facultad. Recibí la beca para el posgrado en Alemania y la constructora que nos iba a contratar a ambos me ofreció una posición senior solo para mí. Pero Tomás no se quedó tranquilo. Después de la expulsión, empezó a acosarme por redes sociales. Me enviaba mensajes desde cuentas falsas diciendo que yo le había arruinado la vida, que él era la verdadera víctima porque yo lo manipulé para que confiara en mí. Un día, apareció fuera de mi casa. Estaba borracho y se veía demacrado. Me lo quitaste todo, gritó desde la calle. Ese proyecto era mi única salida. Tú podrías haberlo hecho de nuevo, eres inteligente. ¿Por qué tenías que hundirme así? Tú te hundiste solo el día que decidiste que mi esfuerzo no valía nada, le respondí desde el balcón. Vete de aquí antes de que llame a la policía. Tienes una orden de restricción en trámite. Tomás se quedó gritando en la acera hasta que los vecinos llamaron a la patrulla. Verlo ser arrastrado por 2 oficiales mientras balbuceaba que yo era una traidora fue el cierre que necesitaba para esa noche. Sin embargo, el acoso no terminó ahí. Al día siguiente, recibí una llamada de un número que no conocía. Era Marta, la madre de Tomás. Beatriz, por favor, retira la denuncia en la universidad, me suplicó Marta entre sollozos. Tomás no duerme. Su padre, Ricardo, le ha quitado el habla. Has destruido a un joven con un futuro brillante por un simple error de orgullo. Eres una mujer, podrías haber sido más compasiva. Él te amaba. Él no me amaba, Marta, le respondí con una frialdad que me sorprendió. Él amaba mi cerebro porque el suyo no le alcanzaba para graduarse solo. Él intentó robarme 8 meses de mi vida. No voy a retirar nada. Dígale que deje de buscarme o la siguiente denuncia será penal por acoso. Colgué. Sentí un peso en el pecho, pero no era culpa. Era asco. Asco de una familia que prefería proteger a un mentiroso antes que aceptar que su hijo era un fraude. Pasaron 2 semanas. Empecé mi trabajo en Consorcio Global. La constructora era imponente.
me asignaron al departamento de infraestructura pesada bajo la supervisión del ingeniero Santillán. Él era un hombre de unos 50 años, de pocas palabras y ojos que parecían escanear cada error en un plano. He leído tu proyecto del puente, me dijo Santillán el primer día. Es arriesgado. Usar sensores de fibra óptica en una zona de alta humedad requiere un mantenimiento costoso. ¿Por qué lo elegiste? Porque es una zona de difícil acceso, ingeniero, respondí con seguridad. El costo del sensor se compensa con el ahorro en inspecciones físicas manuales que nadie haría. El puente se monitorea solo. Santillán asintió. No sonrió, pero me dio los planos de un viaducto que estaban licitando. Me sentí en la cima del mundo. Por fin estaba donde pertenecía, rodeada de profesionales que valoraban el cálculo real sobre el carisma vacío. Pero Tomás no se iba a quedar tranquilo barriendo el desastre de su vida. Una mañana, mientras revisaba unos correos, recibí una alerta de recursos humanos. Me citaron a la oficina de la licenciada Inés, la jefa de personal. Cuando entré, Santillán también estaba allí. Sobre la mesa había una serie de documentos impresos. Beatriz, hemos recibido una denuncia anónima muy detallada, dijo Inés, cruzando las manos sobre el escritorio. Se nos informa que el proyecto con el que te graduaste, el mismo que usamos para contratarte, no es de tu autoría. Se adjuntan correos y capturas de pantalla donde supuestamente tú admites haberle robado la idea a un tal Tomás Herrera. Sentí que el suelo se movía. Miré las capturas. Eran montajes verdos. Eran correos que yo nunca envié, creados con una cuenta falsa que usaba mi nombre. En los mensajes, yo decía cosas como, perdón por quitarte el crédito, Tomás, pero necesito este trabajo más que tú. Esto es falso, dije, tratando de que mi voz no temblara. Él fue expulsado de la universidad por plagiarme a mí. Tengo el acta del Consejo de Ética. Lo sabemos, Beatriz, intervino Santillán. Pero la denuncia incluye una amenaza de demanda legal contra la constructora por usar propiedad intelectual robada. La empresa no puede verse envuelta en escándalos de este tipo. Nos envían planos, originales, con fechas de creación anteriores a los tuyos. Tomás había sido inteligente. Había usado un software de edición de metadatos para cambiar las fechas de sus archivos viejos y hacer parecer que él los creó primero. Estaba intentando sabotear mi carrera profesional ahora que la suya estaba muerta. Quería que me despidieran antes de terminar mi primer mes. Denme 24 horas, les pedí. Voy a traer las pruebas técnicas definitivas. No solo planos, sino los registros de los servidores de la universidad que él no pudo manipular. Salí de la oficina con una rabia asesina. Fui directo a la facultad. El profesor Vargas me recibió de inmediato. Cuando le conté lo que Tomás estaba haciendo, su rostro se puso rojo de indignación. Ese muchacho no tiene límites, dijo Vargas. Beatriz, los servidores de la universidad guardan copias de seguridad cada 12 horas. No importa qué fechas le ponga él a sus archivos locales, los registros de carga en la plataforma estudiantil no mienten. Aquí está el rastro de IP de su intento de borrado de tu cuenta. Regresé a Consorcio Global al día siguiente. No solo traía los registros de la universidad, traía algo más. Había contactado a una antigua compañera que Tomás intentó cortejar meses atrás. Ella me entregó una grabación de audio donde Tomás se jactaba de que iba a destruir a Beatriz aunque fuera lo último que hiciera. En el audio se escuchaba claramente su voz diciendo, si yo no soy ingeniero, ella tampoco lo será. Voy a enviarle basura a su jefe hasta que la pongan de patitas en la calle. Entregué todo a Inés y a Santillán. El silencio en la sala fue absoluto mientras escuchaban la grabación. Santillán se levantó, tomó los papeles de la denuncia anónima y los rompió en dos frente a mí. Beatriz, vuelve a tu puesto, dijo Santillán. El departamento legal de la empresa se encargará de esto. Vamos a demandar a este sujeto por difamación y daños perjuicios contra el consorcio. Nadie juega con nuestra reputación usando mentiras tan mediocres. Esa tarde, recibí un mensaje de Tomás. Espero que te guste el desempleo, maldita perra. No le respondí. En lugar de eso, envié la captura a mi abogado. 3 días después, Tomás fue detenido por la policía. La demanda de Consorcio Global no era algo que pudiera ignorar con llantos. La empresa exigía una compensación de $50,000 por el tiempo perdido y el intento de extorsión. Sus padres, Ricardo y Marta, tuvieron que hipotecar su casa para pagar la fianza y los gastos legales iniciales. Fui a la comisaría para ratificar mi declaración penal personal por acoso y difamación. Tomás estaba en una celda de espera. Cuando me vio pasar, no gritó. Se quedó mirándome con unos ojos vacíos, llenos de una derrota que por fin parecía real. Lo siento, Beatriz susurró a través de los barrotes. Estaba desesperado. Mis padres me dijeron que no servía para nada si no tenía el título.
Tuviste 8 meses para pedir ayuda, le dije, deteniéndome un segundo. Tuviste 3 años de relación para ser honesto, pero elegiste ser un parásito. Ahora, asume las consecuencias. Salí de la comisaría y respiré el aire contaminado de la ciudad como si fuera el más puro del mundo. Mi carrera estaba a salvo. Mi integridad estaba intacta. Tomás se enfrentaba a una posible pena de prisión y a una deuda que lo perseguiría por décadas. Pasaron los meses. Mi vida en la constructora despegó. El ingeniero Santillán me asignó la dirección de campo del puente que yo misma diseñé. Fue un momento increíble ver la primera piedra siendo colocada. Mi nombre estaba en la placa de la obra como proyectista principal. De Tomás supe poco. Supe que sus padres lo echaron de casa después de que perdieran la hipoteca por su culpa. No pudo conseguir trabajo en nada relacionado con la construcción. Terminó trabajando en un almacén de carga, lejos de cualquier computadora o plano. Su nombre quedó manchado en todos los registros profesionales del país. Sin embargo, hace una semana, recibí un paquete anónimos en mi nueva oficina. Era una libreta vieja. La abrí y se me detuvo el corazón. Eran mis apuntes de primer año, los que yo creía perdidos. En la primera página había una nota escrita a mano: todavía tengo partes de ti que nunca podrás recuperar. Cerré la libreta de golpe. Sentí una náusea física. Esos apuntes no eran solo hojas de papel, eran mis dibujos de primer año, mis errores, mis sueños de cuando todavía creía que Tomás era una persona digna de mi tiempo. Ver su caligrafía en esa nota me confirmó que su obsesión había cruzado la línea de la venganza profesional al acoso personal sistemático. Llamé a Héctor, el abogado que Consorcio Global me había asignado para la demanda civil. Le conté lo del paquete. Su voz sonó grave por el teléfono. Beatriz, esto ya no es solo una pelea por un título, me dijo. Esto es acecho. Necesito que guardes esa libreta en una bolsa sellada. No la toques más. Vamos a pedir un peritaje caligráfico y una revisión de las cámaras de seguridad de la recepción de la empresa. Esa misma tarde, Raúl, el jefe de seguridad de la obra del puente, me llamó a la caseta de control. Raúl es un exmilitar, un hombre que no se anda con juegos. Me mostró las grabaciones de la cámara perimetral del lunes pasado. En el video, se veía a un hombre con una sudadera gris y capucha caminando cerca de la zona de cimentación a las 3 de la mañana. No hacía nada, solo se quedaba ahí parado, mirando hacia donde estaba mi oficina provisional. Aunque la cara no se veía clara por la sombra, la forma de caminar, ese leve balanceo hacia la izquierda, era inconfundible. Era Tomás. Este tipo ha venido 3 noches seguidas, ingeniera, dijo Raúl. No ha intentado entrar, pero se queda horas mirando la obra. ¿Quiere que pongamos una denuncia por merodeo? Sí, Raúl, ponla, y refuerza la vigilancia. No quiero que nadie se acerque a los sensores de fibra óptica. El miedo empezó a filtrarse en mi rutina. Empecé a revisar los frenos de mi coche antes de salir. Cambié mi ruta diaria 3 veces por semana. En la oficina, el ingeniero Santillán notó mi nerviosismo. Me llamó a su despacho un miércoles por la tarde. Beatriz, el puente está al 60%, me dijo, señalando los planos. Estás haciendo un trabajo excelente, pero te veo distraída. Si este sujeto te está afectando, dime la verdad. No podemos permitir que un error de cálculo ocurra porque estás mirando por encima del hombro. Él no va a ganar, ingeniero, le respondí, apretando los puños. El proyecto es sólido y mi mente también. Solo necesito que el proceso legal avance más rápido. Esa noche, cuando llegué a mi apartamento, encontré a una mujer esperándome en el pasillo. Era Silvia, una de las tías de Tomás. Siempre había sido la más razonable de su familia. Se veía cansada, con bolsas bajo los ojos. Beatriz, no me cierres la puerta, me pidió. Solo quiero hablar contigo 5 minutos. Mi hermano Ricardo y Marta están desesperados. Tomás ha perdido el juicio. No come, no duerme, solo habla de cómo recuperar sus cosas. Silvia, él intentó destruirme, le dije, manteniendo la distancia. Él me robó mi proyecto, y ahora me está siguiendo. Lo sé, por eso vine, bajó la voz. Sus padres lo echaron de la casa porque se puso violento cuando le negaron dinero para un abogado nuevo. Está viviendo en un hostal barato cerca de la zona de carga donde trabaja. Beatriz, él tiene un plan. Cree que si daña la estructura del puente antes de la inauguración, tu carrera terminará por negligencia técnica. Se me detuvo el corazón. Eso no era solo acoso, era un plan de sabotaje criminal. ¿Por qué me dices esto, Silvia? Le pregunté. Porque no quiero que mi sobrino termine matando a alguien o pasando el resto de su vida en una cárcel por asesinato, respondió ella. Él no es un ingeniero, no sabe lo que hace. Cree que puede aflojar unos pernos o cortar unos cables y que eso será suficiente para humillarte. En cuanto Silvia se fue,
Llamé a Raúl y al ingeniero Santillán. Esa misma noche movilizamos a la policía. No podíamos esperar a que él actuara. Montamos una vigilancia encubierta en la obra. Yo me quedé en la caseta de control con Raúl, mirando los monitores térmicos. Eran las 2 de la mañana del viernes cuando vimos una figura saltar la valla trasera, cerca del estribo sur del puente. Llevaba una mochila pesada y una cizalla industrial. Se movía con torpeza, chocando con los andamios. Cuando llegó a la caja de conexiones de los sensores de fibra óptica, los reflectores de la obra se encendieron de golpe. «¡Quieto, policía!», gritaron los oficiales que estaban escondidos entre las vigas de acero. Tomás intentó correr, pero tropezó con un montón de varillas de refuerzo. Cayó de cara al suelo. Raúl y yo salimos de la caseta. Me acerqué mientras los oficiales lo esposaban. Se veía patético. Tenía la cara sucia de barro y cemento. En su mochila no solo había herramientas, sino también fotos mías de la universidad, cortadas y rayadas con marcador. «Es mi puente», gritaba Tomás, forcejeando con los policías. «Yo debería estar aquí. Tú me robaste el éxito, Beatriz. Tú me tendiste la trampa con esos códigos ocultos. Tú te tendiste la trampa cuando decidiste que no necesitabas estudiar para ser alguien», le dije, mirándolo desde arriba. «El éxito no se roba, Tomás, se construye, y tú solo sabes destruir». Se lo llevaron. Esta vez no hubo fianza. Los cargos eran graves: intento de sabotaje a obra pública, acoso agravado, violación de propiedad privada y posesión de herramientas para cometer delitos. Al revisar su historial y la demanda previa del consorcio, el juez dictaminó prisión preventiva sin derecho a libertad condicional por riesgo de fuga y peligrosidad. El juicio final fue un mes después. Fue un proceso seco y técnico. Mi abogado presentó todas las pruebas, la bitácora de Revit, los metadatos de los archivos, las grabaciones del sabotaje y el testimonio de su propia tía, Silvia. Tomás fue condenado a 6 años de prisión efectiva. Además, se le impuso una multa de $80,000 por daños y perjuicios al consorcio global y a mi persona. Sus padres, Ricardo y Marta, vendieron lo poco que les quedaba y se mudaron a otra ciudad, avergonzados y arruinados por las acciones de su hijo. El día de la inauguración del puente fue el momento más importante de mi vida. Estaba el gobernador, la prensa y el ingeniero Santillán, que por primera vez me dio un apretón de manos con una sonrisa de orgullo. «Un trabajo impecable, ingeniera», me dijo. «El puente es estable, inteligente y, sobre todo, honesto». Caminé por el centro de la estructura. Toqué el acero frío de los cables. Pensé en todas las noches que pasé sin dormir, no por miedo a Tomás, sino por amor a este diseño. Él pensó que al robarme el archivo se quedaba con mi conocimiento, pero se olvidó de que el conocimiento vive en la cabeza, no en una carpeta de la nube. Hoy, 3 años después, vivo en Alemania. Estoy terminando mi posgrado y trabajo para una firma internacional de puentes colgantes. A veces, por curiosidad, busco el nombre de Tomás en los registros públicos. Sigue en prisión. Le negaron la reducción de pena por mal comportamiento y peleas con otros internos. Recibí un correo de su madre hace poco. Me pedía perdón por todo lo que Marta y Ricardo me dijeron aquel día. Me contó que Tomás ya no habla de ingeniería, que ahora dice que la culpa es de la universidad y de un sistema que no entiende a los genios incomprendidos. Sigue viviendo en su propia mentira. A veces miro mis viejas libretas de primer año, las que la policía me devolvió después del peritaje. Veo mis dibujos infantiles y mis cálculos erróneos. Sonrío porque esos errores fueron los que me enseñaron a ser la profesional que soy hoy. Tomás quiso graduarse de mi esfuerzo, pero lo único que consiguió fue una maestría en las consecuencias de su propia mediocridad. Yo, en cambio, crucé el puente hacia mi libertad y nunca volví a mirar atrás. Fin de la historia.